Lección número 1 para el 6 de octubre del 2012. La gran controversia, el fundamento. Pero queremos decir que todo el folleto tiene como título Crecer en Cristo. Y es bueno, en una visión general que da la introducción del folleto de Escuela Sabática, nos habla de los temas que se han de tocar en este trimestre. Vamos a tocar las creencias, algunas de las principales creencias adventistas, y como dice el mismo nombre, Crecer en Cristo, pertenece a la creencia número 11 y tiene que ver con ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Dice la introducción del folleto, no de la lección número 1. De hecho, todas las lecciones de este trimestre estarán dentro del contexto de la lucha entre Cristo y esas fuerzas del mal. Es lo que llamamos la gran controversia. Si todos creemos en algo, y es el final de la introducción del folleto, no de la lección, la meta de este trimestre es ayudarnos no solo a creer en la verdad, sino también a amar más a Dios y a crecer en su gracia. Vamos a revisar varias de las creencias fundamentales. ¿Por qué las creencias fundamentales? ¿Qué relación tiene esto con nuestra comunión con Cristo Jesús? Va a ser motivo especial de estudio durante todo este trimestre. Y como la primera lección, ¿verdad? La gran controversia, el fundamento. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a analizar. Bueno, como decíamos, la gran controversia, el fundamento. ¿Por qué el fundamento? El versículo de memoria, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El pensamiento clave, dice la introducción de la lección número 1 para el 6 de octubre. El motivo de la gran controversia es el concepto general que da cohesión, unidad, pega a las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Mira cómo dice: el motivo de la gran controversia es el concepto general que da cohesión a las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. ¿Qué motivó? ¿Qué origina la gran controversia? ¿Qué consiste la gran controversia? Eso es lo que da cohesión, unidad a nuestras creencias fundamentales. Lo vamos a comprender en el desarrollo. Se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención. La palabra madre en este caso significa fuente, fuerza impulsora, fundamento. Es la necesidad de algo lo que mueve a la gente a la acción. La necesidad de aire más limpio es, por ejemplo, la fuerza impulsora del movimiento que busca energías diferentes de las combustibles fósiles. Así como sucede con las invenciones físicas, un sistema de creencias también necesita un principio que lo explique. ¿Cuál es el principio que explica? ¿Cuál es la fuente de las creencias adventistas? ¿Cuál es el principio que explica todas las creencias adventistas? Los adventistas, el séptimo día, profesan un cuerpo de 28 creencias fundamentales. Estas creencias tienen como base el concepto de la gran controversia. Cada una de ellas, de esas 28 creencias, trata sobre un aspecto específico de la controversia cósmica. Interesante, ¿verdad? Las 28 creencias tienen como fuente la gran controversia. Cada una de ellas toca aspectos de la gran controversia. Las creencias que estudiaremos este trimestre tienen como trasfondo el tema de la gran controversia, el gran conflicto, la gran enemistad entre Cristo y Satanás, Satanás y Cristo. Esta semana veremos algunos puntos clave de este fundamento. Por eso el título de la lección, ¿verdad? La gran controversia, el fundamento. La razón de ser de las 28 creencias es la gran controversia.
explicar la gran controversia a través de 28 creencias. Nosotros como adventistas lo hemos establecido, la ayuda de nuestro Dios. Es bueno decir y comentar como la introducción del folleto Escuela Sabática, no de la primera lección. En el cuarto párrafo dice: la Iglesia Adventista del séptimo día sostiene 28 doctrinas fundamentales. Oiga esto: no constituyen un credo en el sentido de que no pueden esperarse ningún desarrollo adicional de las verdades expresadas en ella, entre paréntesis, que no se puede añadir más enseñanza. O sea, están las 28 creencias y tal como están escritas no se pueden ampliar un poquito más para profundizarlas más, para que dé más luz, para aclarar mejor esa creencia. Y aunque siempre debemos mantenernos abiertos a más luz, un consenso firme sobre estas creencias es vital para la unidad y la misión de una iglesia que ha congregado millones de personas en todo el mundo en un movimiento unido, si no son las doctrinas compartidas. Entonces repito, ¿verdad? La Iglesia Adventista tiene 28 creencias, doctrinas fundamentales. Creencias. No constituyen un credo en el sentido de que no pueden esperarse ningún desarrollo adicional de las verdades expresadas en ella. Y aunque siempre debemos mantener abierto a más luz, un consenso firme sobre estas creencias es vital para la unidad. Y si viene más luz es para fundamentar, es para darle más fuerza a esas 28 creencias que tenemos. En ese sentido no es un credo, que no, hasta aquí llega, no hay más luz para entender mejor una de estas doctrinas. Puede haber más luz. Y tanto es así que a veces vemos la explicación de una doctrina de una manera maravillosa y la volvemos a oír de otra manera no igual, pero sin embargo nos da más luz, la entendemos mejor. No quiere decir que estamos contradiciendo la doctrina, estamos ampliándola a través de la revelación y el crecimiento y madurez espiritual de quienes asumen esta responsabilidad. La parte del día domingo, la controversia y sus participantes. ¿Qué consiste la controversia? Pudiéramos decir, sintetizándola, la controversia es entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Hoy en día, en la cultura actual, los participantes en esta controversia, Cristo y Satanás, y allí los ángeles, mismo Dios Padre, el Espíritu Santo, pero el centro es Cristo y Satanás. Cristo y Satanás. Estos nombres, Cristo, Satanás, ángeles, Dios, esta cultura todos los días los minimiza y los está considerando como mitos, como no realidades. Hay que tener mucho cuidado porque Satanás es real, como Dios es real, como Cristo es real. No se trata de conceptos que no implican realmente lo que queremos decir. Cuando decimos Dios, es simplemente un decir por decir, pero realmente Dios no existe. Eso se está popularizando. O sea, se busca la manera de no darle la fuerza a estos conceptos, a esta realidad, y simplemente son cosas inventadas por la sociedad, por la tradición judeocristiana, y el mundo se está secularizando. Esa es la primera parte de la lección del día domingo. Podemos leer un poquito. Dice, lección del domingo 30 de septiembre, dice: la gente sintió siempre que la humanidad está en una lucha entre fuerzas opuestas. El poeta T.S. Eliot escribió: en todos mis años una cosa no cambia, por más que la disfrace, esto no cambia, la perpetua lucha entre el bien y el mal, decía este autor. Aunque esta idea es común, la gente tiene conceptos muy diferentes sobre de qué trata el conflicto, esto del bien y el mal. ¿Quiénes están involucrados en este asunto del bien y el mal? ¿Qué está en juego? ¿Y cómo terminará este conflicto entre el bien y el mal? Como adventistas tenemos una perspectiva muy específica de esta lucha por nuestra comprensión de la Biblia y del modo en que ella describe la gran controversia, el gran conflicto de los siglos. Dice el folleto: estudia Génesis 3:15, Apocalipsis 12:1 al 17. ¿Quiénes son los actores en este conflicto? Cristo y Satanás. Aunque se usan símbolos para describirlo, ¿por qué creemos que los poderes descritos son reales y literales? Porque
se siente la presencia de Dios y también del diablo, porque la palabra de Dios lo habla como real, y las actuaciones reales de Dios también, como la de Satanás, como los posesionados, etcétera, etcétera, allí está escrito y así lo creemos. ¿Qué sucedería si todo nuestro sistema de creencias espiritualizara la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás y nuestra participación en él? Bueno, seríamos parte de Babilonia. Si finalmente el Satanás es una cosa espiritual, o sea, no es una cosa real, Dios tampoco es real. Si llegáramos a ese colmo, imagínese usted, nos agarró el demonio, pues. La gente suele usar términos tales como el diablo o ángeles y aún Dios, diciendo algo muy diferente del significado de estas palabras. Por ejemplo, algunos usan la palabra Dios solo por la función que tiene en el lenguaje. No tiene interés en el hecho de que Dios exista o no. A veces están comiendo algo, entonces es divino, por decir sabroso, ¿eh? La palabra divino tiene que ver con divinidad, con deidad, con Dios. Pero entonces es común decir, ay, esto está divino, esto sí es divino. No porque esté hablando de Dios. Entonces, divino ahí es simbólico, no porque sea divino de verdad. La palabra dice, cualquiera que sean, aquí en la lección del día domingo, cualquiera que sean los símbolos usados para describirlo, la Biblia enseña que son entidades reales, trabajan en un conflicto real. La mayoría de las doctrinas que estudiaremos en este trimestre no tendrán sentido si los actores de la controversia no son tomados como literales. Hay que tomarlos como literales. El diablo es literal, el diablo es real, Dios es real, Cristo es real. Y esto a menudo nos pone en desacuerdo con la cultura actual. Aunque el secularismo ha adoptado muchas formas durante los 2 últimos siglos, nada lo caracteriza mejor que el deseo de eliminar del habla humana todo lenguaje de otro mundo. Con el éxito de la ciencia, la gente en algunas culturas se inclina a pensar en los problemas de forma científica. Ángeles y demonios no andan bien en el pensamiento científico. Por eso, de la cultura actual está desapareciendo la creencia en lo sobrenatural. Esto es importante, esta área de la lección. En la parte psiquiátrica y psicológica, uno que trabaja en asesoría a la familia, con especialistas en la misma, uno se encuentra con que muchos problemas de los hijos, de los esposos, especialmente de los hijos e hijas, se lo están atribuyendo a problemas conductuales. Si el muchacho es mentiroso es porque eso es una situación de etapas y de pronto hasta puede ser una patología, pues un mictómano, pues, una persona que en el cerebro está allí marcado por unas neuronas que lo hacen mentir. Si la persona es infiel, no es una persona sincera, ¿verdad? Es traicionera, entonces es parte de la misma cultura, lo enseñaron así. Entonces es un asunto de como desdoblarse de eso, hacer un curso para dejar de ser infiel, hacer un curso para dejar de decir mentiras, hacer un curso para manejar la ira, hacer un curso para manejar el egoísmo, porque esas son cosas innatas como humanas y como humanas pueden salir. Ahí no está metido el diablo en nada de eso, ahí no se mete Dios, es un asunto que usted solo puede corregir, usted solo puede quitar. El diablo no tiene nada que ver con eso, es un concepto de las religiones. Es usted mismo, hágase ver que usted es Dios y usted puede cambiar por sí mismo. Sigue estas reglas, sigue esta conducta, repita, y de una forma muy esquemática, muy capsulada, pretenden producir cambios de conducta sin el poder del Espíritu Santo. Esta es la tendencia actual. No, él es así, eso es por malcriado, eso es porque no lo educaron bien, eso es porque es machista, eso es porque la mujer es feminista, eso es porque es un vivo, es muy demasiado arriesgado, y porque él es así. Y él hizo eso porque él es malo, porque por en sí mismo es malo, no porque el diablo está allí, no, es él el malo.
Entonces quitamos lo actual, está quitando esa parte diabólica, esa tendencia a hacer las cosas malas que el diablo estimula, y se lo está atribuyendo que es un asunto humano. Y los conductistas humanos, como psicólogos y psiquiatras, te darán el entrenamiento para quitar todo aquello que la Biblia llama pecado y la sociedad condena. En ese tipo de sociedad estamos inmersos hoy en día. No estamos viendo que son demonios a veces encarnados. A veces hay celos que rayan en pecado fuertemente. Es una obsesión. Se cree que es la persona. Si ando con un psicólogo, un psiquiatra para que te trate eso. Señor, más que un psicólogo, un psiquiatra, Dios tiene que trabajar en el corazón del ser humano. Y por eso al decir esto, como dice el folleto, ¿verdad?, nos sentiremos todos cada día más aborrecidos y más separados de lo que la ciencia hoy llama que es lo verdadero. Entonces, para moldarnos los científicos, como dice el folleto, entonces no, ¿para qué religión? Todos los defectos de caracteres es algo innato en uno, algo personal aprendido, y como aprendido se puede desaprender. Ahí no se trata que el diablo lo hace uno mentir, que el diablo lo tienta a uno, no, es uno mismo. Entonces, este engaño está proliferando, ¿verdad? Algunos llegan hasta a pensar, no, es que tu temperamento, que si es colérico, que si el otro temperamento, que si es flemático, que si, etcétera, etcétera, ¿verdad?, melancólico, entonces tú eres así. Es como si uno estuviera ya marcado. Entonces la conducta que yo tengo es porque soy así. Cuando dicen esas cosas, a veces les digo, bueno, entonces ¿qué temperamento tenía Jesucristo? Logró equilibrar todas esas cosas que dicen allí. Y nuestro modelo es Jesús. Si te han clasificado en una de esas cosas que acabo de decir, tu modelo y mi modelo es Jesucristo. El carácter es el de Jesús, más allá de todas las etiquetas que quieran colocarle a tu temperamento. Entonces a veces hay choque, no, que si tú eres de esta forma, por eso te comportas. Si necesitas una persona de temperamento, que si es colérico, que si con el flemático, que si con el melancólico, etcétera, etcétera. No. Aquí lo que necesitamos es que somos pecadores, hemos nacido, ¿verdad?, bajo pecado, hay una tendencia al pecado y necesitamos un poder sobrenatural que nos haga convivir como familia en la sociedad, en el hogar o donde nos encontremos. Tenemos que sacar todo ese poco de concepto que nos está esquematizando, que nos está etiquetando y que nos está encajonando en una área donde solo nosotros, y con la ayuda de especialistas que vean que como humanos nos activen ese poder de la voluntad, podemos hacer todo. Eso es totalmente diabólico y absurdo. No conocen el trasfondo de la gran controversia entre el bien y el mal. Bien lo decía el folleto de Escuela Sabática, ¿verdad? Los chinos están con su yin yang, el bien y el mal también, y así pues. La caída de Lucifer. Ya sabemos que la controversia y sus participantes, día domingo 30 de septiembre, controversia, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ¿verdad?, sus participantes, ellos mismos, y nosotros, que también se mueve ese conflicto. La caída de Lucifer. ¿Por qué cae? ¿Y contra quién se revela?, diríamos nosotros. Aunque la Biblia no nos dice explícitamente, dice la lección del día lunes, 1 de octubre, qué problemas están involucrados en la controversia entre Dios y Satanás. Realmente la redacción de este primer párrafo no lo entiendo bien, ¿verdad? No sé qué quiere decir el autor con esto, porque realmente la Biblia sí dice claramente, ¿verdad?, como dice aquí, qué problemas están involucrados, qué problemas está involucrado destruir al ser humano. ¿Qué problemas están involucrados en esta gran controversia de decir del carácter de Dios? ¿Qué problemas están involucrados? La justicia de Dios. Por un lado Satanás diciendo que Dios es injusto, por otro lado Dios vindicando que Dios es justo. Sin embargo, dice, se puede inferir por Isaías 14, 4 al 21 y Ezequiel 28, 12. Originalmente estos pasajes aludían a reyes paganos de Tiro y Babilonia. Estoy leyendo el primer párrafo del día lunes 1 de octubre. Pero cuando se los lee con cuidado, hay detalles que van más allá de estos gobernantes del antiguo cercano oriente. En otras palabras, hermanos y hermanas, apuntan al origen, la posición y la caída de Satanás. Isaías 14 y Ezequiel 28 tienen que ver con la caída de Satanás. 1 Timoteo 3:6, Pablo advierte contra la ordenación del ancianato.
de un converso nuevo, advirtiendo que tal acto podría hacer que la persona se envaneciera y cayera en la misma condenación del diablo. ¿De qué manera esta declaración arroja luz sobre los dos pasajes indicados? ¿Y de qué modo los tres pasajes nos ayudan a comprender algunos de los problemas implicados en el conflicto? De los textos citados, Isaías, Ezequiel y 1 Timoteo, se evidencian tres problemas: orgullo, autonomía e independencia. El Antiguo Testamento describe a un ser creado dependiente que aspira a ser autosuficiente e independiente. Pero la independencia siempre es de algo o de alguien. Primera de Juan 3.8 dice que el diablo ha pecado desde el principio. Primera de Juan 3.4 define el pecado como ilegalidad. Por lo tanto, el pecado de Satanás, que era una búsqueda de independencia y de autonomía, representa un deseo de liberarse de las restricciones de Dios y de sus leyes. Al rehusar mantenerse bajo la autoridad de la ley de Dios, Satanás mostró querer vivir bajo un conjunto diferente de condiciones. Esta rebelión también implica que para él el sistema de leyes del cielo no era el ideal, que había en él algo que estaba mal. Así pensaba el demonio. Pero siento que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, un defecto en la ley equivaldría a un defecto en el carácter de Dios. Es decir, termina la parte del día lunes, la rebelión de Satanás era en contra de Dios mismo. Al rebelarse contra la ley, estaba rebelando contra el mismo Dios. Y precisamente eso fue: independencia, autonomía. Yo hago de mi vida lo que yo quiero. Yo no dejo de creer en Dios, porque Satanás diría, porque lo estoy viendo. Nosotros diríamos por fe, sabemos que Él existe. Pero yo llevo la religión a mi manera, a mi forma. No voy a estar dependiendo de directivas, ni de pastores, ni de ancianos, ni de organización. ¿Verdad? Quiero ser independiente, no quiero dar informar a nada. Dios y yo y Dios. Yo cuidado con esa es la misma actitud del demonio, hermano. Por eso cayó Satanás y usted y yo caeremos cuando nos convertimos en átomos independientes. Cuando de repente somos tan orgullosos, tan autónomos y tan independientes que no aceptamos responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Porque por miedo a la crítica, por sentirnos mejor que otros, por desdecir, menospreciar el pueblo de Dios al cual tú y yo pertenece congregacionalmente, corporativamente, al lugar donde tú te congregas. El diablo entonces cae por su orgullo, por su autonomía, por su independencia, por su arrogancia y por pretender ser mejor que Dios y corregir a Dios. No, Dios dice esto, pero yo creo que es así. Yo interpreto que es así. ¿Cuántas veces un versículo Dios nos está hablando y no lo queremos entender? Y buscamos, mire, ¿qué es lo que quiere decir esto? Queremos que otros nos digan lo que nosotros estamos pensando. Y no aceptamos muchas veces textos del Espíritu Profecía, porque chocan contra nuestra naturaleza pecaminosa. El texto bíblico, a través de una predicación, no lo aceptamos. Es preferible ver al predicador como embajador del diablo por el texto que está leyendo que nos afecta, que ver el texto como un mensaje de Dios para que el diablo sea desarraigado en nuestro corazón. La caída de Lucifer puede ser tu caída y mi caída. El arma de Dios. Ya sabemos que los protagonistas de la controversia es el fundamento de las 28 creencias, y se van a tocar, las 28 creencias tocan aspectos de esa gran controversia entre el bien y el mal. Actores: Cristo y Satanás son los participantes. Satanás cae. ¿Cuál es el arma de Dios? Día martes: pondré enemistad. Génesis 3.15. En el lenguaje de Génesis 3.15, donde se predice la controversia, nos da un indicio de las reglas de Dios en este conflicto. Vemos que el conflicto que acaba de comenzar en la tierra entre la serpiente y la mujer tomaría forma involucrando a los seguidores de los contendientes iniciales, los seguidores de Cristo y los seguidores de Satanás, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. A su debido tiempo, el conflicto llegaría a su clímax en un choque mortal entre Satanás y un descendiente de la mujer, Jesús de Nazaret. En el hebreo directo, cuando se lee este texto, Génesis 3.15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, en vez de decir y tú le herirás, dice
esta te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el calcañar. O sea, en el momento que Satanás hiere en el calcañar, allá en la cruz a Cristo Jesús, en ese mismo momento Cristo Jesús hiere a la serpiente en la cabeza, que fue ya en el Calvario, ¿verdad? El arma que Dios eligió fue Jesús, quien pelearía en favor de la mujer, hasta sufrir herida, para finalmente darle un golpe mortal a la serpiente. El arma elegida sería un acto de sacrificio hecho por Jesús, un acto de amor negado. Diríamos que en esta controversia tuvo un desenlace. Satanás recibió un golpe mortal, su derrota. No que fue muerto Satanás, sino quedó desenmascarado, quedó derrotado, no pudo vencer a un humano, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. O sea, lo venció en la tentación, como tú y yo podemos vencer también al demonio. Para eso fue que vino. Y como hombre, ¿verdad?, sin utilizar ningún poder adicional, Cristo venció. Con el Espíritu Santo, como tú y yo podemos vencer. Por eso dice, el arma de Dios. El arma elegida sería un acto de sacrificio. Entonces, en esta controversia, hace 2000 años, uno de los factores que participan en ella quedó derrotado. Y la victoria de Cristo debe ser nuestra victoria. La derrota que este miserable sufrió, este ángel caído sufrió, si Cristo en nosotros, también Dios mismo lo pondrá bajo nuestros pies para que lo pisoteemos. Dice aquí, ¿cómo nos ayudan los versículos siguientes a comprender algunos de los problemas involucrados en la gran controversia? ¿De qué forma el plan de salvación es central en todo esto? Entonces vienen 6 versículos a considerar en el día martes, que se puede decir que es una progresión de la revelación. Dice, compara Génesis 4.4 con Hebreos 11.4. ¿Qué encontramos? El asunto de las ofrendas, ¿verdad?, de Abel. Tiene que ver esto con adoración. Una revelación de Dios, la adoración, dentro de la controversia. Compara Génesis 12.3 con 22.18 y con Gálatas 3.16. Encontramos allí la simiente de Abraham. Cristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Como Dios hizo la provisión, ¿verdad? Cristo, esta revelación como la simiente que derrotaría a Satanás. Éxodo 25.8, compáralo con Hebreos 4.2. Allí aparece el santuario, otra revelación como parte de la gran controversia. Dios hablándole a su pueblo allí, en el Antiguo Testamento, en el santuario. Y hoy Dios también nos sigue hablando, y allí está el santuario. Compara Isaías 53.6 con Romanos 5.8. Allí vemos el plan de salvación, Cristo salvándonos en esta gran controversia. Mateo 16.18, considéralo con 18.16 al 20. Allí vemos nosotros la iglesia fundada por Cristo Jesús, ministrada por sus discípulos. Y en Hebreos 8.1.2 dice, considera la última cita, Cristo, ministro del santuario. Vemos una progresión de la revelación dentro de esta gran controversia. La adoración que Dios reclamaba, Cristo como la simiente verdadera, Cristo el Salvador, Cristo en el santuario, Cristo con su iglesia y ministrando allí en el santuario. El miércoles 3 de octubre dice la pelea de Satanás contra la revelación de nuestro Dios. Dice el primer párrafo del miércoles 3 de octubre, ayer viste una progresión de la revelación de Dios y de su verdad en la gran controversia. Dios obró por medio de la adoración patriarcal y la realizada en el santuario israelita, de la muerte expiatoria de Cristo, de la iglesia y del propio ministerio de Cristo en el santuario celestial. Satanás trabaja sin descanso para destruir los planes de Dios, esas revelaciones. Gran parte de la controversia ha sido y sigue siendo sobre estos mismos problemas: la adoración, el santuario, la redención,
Por ejemplo, el sistema de sacrificio de los patriarcas y del santuario de Israel fueron diseñados por Dios para recordarnos que Él es el creador y para mantener viva la esperanza de la redención. Pues el mismo sistema de sacrificio y santuario en Daniel 7, en Daniel 8, nosotros vemos el fundamento en Daniel 7, Dios con su Hijo allí en el santuario, pero luego en el Daniel 8 vemos el atentado contra el santuario. O sea, estas verdades, Satanás está tratando de destruirlas. Por eso nosotros las 28 creencias que nos permiten tener un cuadro bien amplio de esta gran controversia, Satanás buscará la manera de destruir estas 28 creencias, 1, 2, 3, lo que le fuese posible. ¿Cómo muestran los siguientes textos la forma en que Satanás trabajó contra Jesús? Parece que la lección del miércoles dice la pelea de Satanás contra esas revelaciones, contra esa doctrina, contra esos aspectos que nosotros llamamos creencia y doctrina, pero que revelan parte de la controversia. Dice, los textos, ¿cómo muestran los siguientes textos la forma en que Satanás trabajó contra Jesús? Mateo 2, 1 al 18. Apenas nació Cristo, ya pasado un tiempito corto, Herodes trató de matarlo. Mateo 4, 1 al 11, la tentación, Jesús en el desierto y Satanás allí tentándolo. San Mateo 16, 21 al 23, Pedro trata de convencerlo de que no fuera a Jerusalén a morir, que tuviera cuidado de sí mismo. Jesús mismo tuvo que reprender al demonio y le dijo, apártate de mí. Y Mateo 27, 39 al 42, Satanás tratando de acabar con Cristo en la cruz. Después de su muerte y resurrección, Cristo estableció su iglesia para proclamar las buenas nuevas de la salvación a la humanidad perdida. Desde el comienzo, Satanás decidió debilitarla y destruirla. Los siguientes pasajes muestran algunas de las tácticas de Satanás contra la iglesia. Por ejemplo, Hechos 5:17, persecución a Pedro y a los apóstoles. Hechos 7:54 al 60, matan a Esteban, pretendiendo con esto silenciar al cristianismo. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 4, el anticristo, el papado, apostasía que daría origen al papado, como poder perseguidor también del pueblo de Dios. Primera de Timoteo 4, 1 al 2, 4:1, perdón, espíritus engañadores que se levantarían. Segunda de Pedro 2:1, falsos profetas. Y Apocalipsis 12, 13 al 17, el periodo de persecución de los 1260 días del 538 después del nacimiento de Cristo al año 1798, la edad media, la edad oscura. Primera de Pedro 5, 8, 9, ¿qué advertencia da y cómo podemos vivirla cada día? Satanás estaría como león rugiente. O sea, la controversia, recuerden, comenzó en el cielo, hermano, y hoy se debate en cada corazón. Y en esto que vimos aquí progresivo, como Satanás estuvo listo de que Cristo nació hasta la muerte, deseoso de derrotarlo. Si eso lo hizo con él, ¿cómo estará listo a hacerlo para con nosotros? Por eso que tenemos que estar agarrados fuertemente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la última gran controversia, ¿verdad?, como aparece en Apocalipsis 2 y 17, Satanás se fue a hacer guerra después que no pudo destruir a la mujer, a esa iglesia primitiva, después que no pudo destruir a la simiente, a Cristo Jesús como hombre, la mujer como iglesia, ¿verdad?, y luego la simiente, los hijos de esa simiente y de esa iglesia, nosotros, Apocalipsis 2 y 17. Y Satanás se fue a hacer guerra ¿contra qué? Contra la mujer, contra la descendencia de ella, nosotros, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía. 3 características de la iglesia verdadera. Está en conflicto. Satanás quiere destruirla. El mismo conflicto en el Edén, el conflicto allá en el cielo, el conflicto con los patriarcas y los profetas, el conflicto con Cristo Jesús, hoy en tu vida y en mi vida está presente.
Tres características. Estamos sufriendo esta gran controversia dentro de nuestro ser. Y para saber que somos la simiente, dice que guardan los mandamientos, segunda característica, y tienen el testimonio del amado Cristo Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Este conflicto entre el bien y el mal. Conflicto parecido al de Gálatas, ¿verdad? El espíritu dice una cosa, la carne dice otra, pero la carne animada por el demonio, el espíritu animada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablándonos allí a la parte espiritual de nuestro ser, para que seamos fieles, y la carne estimulada por el demonio para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, cada día muero. Cada día tenía que morir las tendencias humanas, a la naturaleza humana que quería tomar el control de la razón y dominarlo. Eso también pasa en ti, también pasa en mí. Por eso el que quiere ser mi discípulo, ¿verdad?, que quiere seguirme a mí, tome su cruz, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso se llama santificación, hermano. Morir todos los días al yo. No darle cabida a que el demonio controle nuestra vida. Primero los pensamientos. Si los pensamientos están sujetos a Cristo, a pesar de que son bombardeados, atacados, y vemos las tentaciones que pasan por nuestra cabeza, pero no le damos curso ni las acariciamos, somos más que vencedores en el Rey de Reyes de Cristo Jesús. El fin, los destinos de esta controversia, dice la parte del jueves. Josué 2, 24, 15. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo se nota aquí cuál es el problema fundacional de la gran controversia? Se nota clarito, ¿verdad? O servimos al diablo o servimos a Dios. La profecía nos proporciona una vista de las escenas finales del conflicto entre Dios y Satanás. Durante 1260 años, Daniel 7:25, 12:7, Apocalipsis 11:2, 12:14, 13:5, Satanás, aquí dice, esporádicamente, pero en forma persistente, persiguió al pueblo de Dios. Aquí también, esto fue, hermano, de continuo. Una vez que el papado tomó el poder, hermano, aquí esto se fue haciendo cada vez más terrible y la vida más imposible para los verdaderos seguidores de Dios. Esto no fue esporádicamente. Diferentes partes del mundo, quienes querían ser fieles a Dios y predicar este evangelio, tenían problemas con esta supremacía papal que atacaba, que vulneraba. Por eso el conflicto de los siglos habla como 700 años antes de Lucero, en el capítulo que habla de cómo llegó el evangelio a los Países Bajos, en Europa. 700 años antes de Lutero, dos obispos le hablaron al hombre de Roma, al Papa allá en Roma, haciéndole ver cuán separado estaba de Dios. Ya ustedes saben las consecuencias de estos obispos que les tocaba pasar. Y de allí, todo lo que tuvieron que sufrir estos hombres y mujeres que quisieron ser fieles a esta causa bendita. Durante ese periodo de 1260 días, por algo, Satanás se fue a hacer guerra, perseguir a los santos, como dice Daniel 7. No esporádicamente, ocasionalmente, no. En un choque final, Satanás emplea dos poderes terrenales, una bestia semejante a un leopardo, todo lo que es Vaticano, doctrina del Vaticano con el papado y sus dirigentes, y una bestia de dos cuernos, Apocalipsis 13, 11 y 17, que usan sus mismas tácticas. Los Estados Unidos de Norteamérica, la América protestante, unida con el catolicismo, será la cabeza de este orden mundial que ya está montado. Y allí, como lo hicieron en el año 84, la organización evangélica pactaron con Roma, y cada vez el ecumenismo es más grande, hasta que se produzca esa triple unión de hermanos católicos, evangélicos, mundanos, bajo una sola bandera. Crear un nuevo orden, adorar a ese nuevo Dios que crearán para satisfacer las necesidades
política religiosa de este momento histórico. Así está planteado, hermano. La gran unión política religiosa. La América protestante rendirá tributos, sacará decretos para apoyar esa gran alianza y darle vida otra vez al reino de Roma. Como se ve en Apocalipsis 17, el comentario bíblico, una de las opciones, el redimiento total del papado es la octava cabeza, la que es y no es y será, y es de los 7. Estamos viviendo ese proceso. ¿Saben ustedes, hermano? Con este conflicto que hoy, cuando estoy hablando aquí en Siria, en junio, julio, fue ahorita, pues, en estos meses, este año 2012, fue el embajador de Siria a recibir los credenciales allá en el Vaticano, que le iban a aceptar a presentar los papeles allí en el Vaticano. Ahí tal, tengo el video, y el Papa le hizo ver en un documento que le entregó: usted tiene que ser sensible, parafraseando, a los cambios que están ocurriendo en el Oriente, a la primavera que se llama de los árabes, a los cambios al norte de África, en Yemen, en Libia, en Egipto. Tienen que haber cambios, tienen que estar en sintonía con esos cambios. ¿Qué está diciendo el Papa allí? Que el presidente de Siria tiene que salir y tiene que permitir una apertura. Por eso el presidente de Siria decía: aquí no solamente es Estados Unidos o Qatar o los Emiratos Árabes los que están apoyando a la fuerza opositora al régimen de Siria. Aquí hay otras fuerzas que no lo dice o no lo detecta, pero hay una alianza religiosa, y su ida al Líbano en estos días, ahorita en septiembre, no fue casual, no tiene un propósito. Allí el parlamento de allí en el Líbano, la mitad son católicos y la mitad son musulmanes. Están los sunitas, allí hay parte también de los chiitas. Entonces, hermano, o sea, todo esto prepara el escenario para una gran unidad en la diversidad, pero bajo un liderazgo para poder distribuir los pocos recursos que todavía quedan de agua, de alimentación, de energía en este planeta Tierra. Solamente pondrá comprar y vender los que estén asimilados en ese orden económico religioso. Pero en el fondo es la adoración. Adorar a ese nuevo orden mundial. Adorar en un falso día de reposo. Adorar a un nuevo orden que, entre comillas, va a ser capaz de proveerle lo material a los seres humanos. No podrán comprar ni vender los que lleven en sus números el nombre de la bestia, de ese sistema. La lucha entre Cristo y Satanás. Allí se decidirá. Apocalipsis 14, 6 al 13 es una descripción del movimiento que usa Dios frente a Satanás en las etapas finales de la lucha. Dios proclama claramente los problemas involucrados en el conflicto, representados por los 3 ángeles, antes de que este finalice. La humanidad necesita ser informada para que las personas tomen su decisión acerca de los problemas. En el conflicto final, dice aquí la lección del día jueves, habrá personas leales a Dios. Apocalipsis 14 están simbolizadas por el número 144.000. Posiblemente, dice el autor, representativo de un grupo innumerable de todas las naciones de la tierra. Ellos obedecen los mandamientos de Dios en una época de gran angustia y adoran de todo corazón a su Dios creador. Reciben la aprobación de Dios y son victoriosos con Él, mientras que los impenitentes son destruidos. Y así termina la gran controversia. En esta gran controversia, ninguno puede ser neutral. Estás de un lado o del otro. Cualquiera puede decidir que está del lado de Dios. Juan 16, 2. ¿Cómo saber con certeza que estás realmente de ese lado? ¿Cuál es tu respuesta? Termina el día jueves. Hermano, el destino. O terminamos del lado del opositor a Dios en esta gran controversia, o terminamos del lado de Cristo Jesús.
reiteramos como lo dijo Josué, deberíamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así debemos decir, hermano. Entonces, mire, los invito a que continuemos estudiando toda esta lección de escuela sabática, de tal manera que el énfasis a los amigos que utilizan esta lección para explicarla en la escuela sabática, que los alumnos puedan ver que el fundamento de nuestras 28 creencias se origina por la gran controversia entre Cristo y Satanás. La gran controversia entre Cristo y Satanás hace posible que la iglesia haya en 28 doctrinas o creencias especifique diferentes áreas de la gran controversia entre Cristo y Satanás. No hay más nada, esto es real, y cada creencia adventista trata de ampliar, especificar aspectos de esta gran controversia que tiene nombre y apellido, Cristo y Satanás, que tiene nombre y apellido, la simiente de Cristo y la simiente de Satanás, que tiene nombre y apellido, los que han de ser salvos y los que han de ser destruidos. Invitamos a nuestros hermanos que estudian este folleto en este sábado, cuando se va a aplicar esta lección, a que como Josué podamos decir, yo y mis casas serviremos a Jehová, y gocémonos, disfrutemos el desarrollo de todo este trimestre de Creciendo en Cristo, la creencia número 11, pero que vamos a ver otros aspectos de las creencias fundamentales que nos van a ayudar a comprender esta gran controversia y nuestro papel en ella, ser vencedores, creciendo todos los días en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios les guarde.